Buenas tardes a todos. Como lo hacemos habitualmente, vamos a pasar al anuncio de la recaudación del mes de octubre. En esta conferencia de prensa número 135 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tenemos que dar un muy buen dato económico. La Administración Federal de Ingresos Públicos recaudó en lo que fue el mes de octubre la suma de 134.417 millones de pesos. Eso significa un 28,5% de crecimiento interanual. Si advierten ustedes cómo se viene presentando la evolución de la recaudación, la performance ha sido muy buena, con un crecimiento tal cual lo marca el punto de partida, que es octubre del año pasado, con 104.000 millones, para llegar a los 134.417 millones del mes en curso. Vamos a los datos duros relativos al comercio que existe en el mercado local y el comercio internacional, con la recaudación del IVA neto, que creció por encima de la media de la recaudación, con 38.927 millones de pesos recaudados, representó un 33,1%. Pero el dato más saliente, en el mercado local, producto del consumo, hubo un crecimiento interanual del 38,4%, estamos hablando de 28.745 millones de pesos, y también un crecimiento del impuesto al valor agregado aduanero del 15,7%, que les anticipo, este mes hubo récord de recaudación de derechos de exportación. Después los vamos a analizar. Materia de seguridad social, ustedes verán un fuerte comportamiento positivo, también por encima de la media de recaudación, el sostenimiento de los empleos en la República Argentina, tanto los empleados del Sistema Integrado Previsional Argentino como los que no están dentro del SIPA. La recaudación importantísima, unos 34.232 millones de pesos, un muy buen comportamiento, y lo que estábamos dando últimamente en los últimos anuncios, me parecía importante resaltarlo, que es el reporte fiscal de formalidad laboral. Si partimos de la población económicamente ocupada, hay unos 17.630.959 personas. La económicamente activa son unos 18.878.076.830. Y si después hacemos un desagregado de los desocupados totales, dato de INDEC, de 1.245.871 censados, los registrados ante la AFIP son unos 13.667.566. Hay una serie de actividades, tanto con pluriempleo, ya sea en salariados IPA, salariados no IPA, autónomos, que estamos en 899.010 personas, monotributistas puros, 1.666.190, y trabajadores de casas particulares, aún con los del pluriempleo, monotributo social. Advertimos, como dato contundente, que dentro del marco de formalidad laboral hay un 78%, dentro del marco de informalidad laboral, respecto del cual es el teatro de operaciones de los recursos de la seguridad social, hay unas 3.963.393 personas, que es un dato muy positivo, muy halagador de la acción de fiscalización en materia de seguridad social. Para los que están tomando nota, creo que seguramente Adriana Pintabona, como siempre, les hace acercar los slides, así que por ahí tomen nota de alguna pregunta que quieran realizar. Ganancias, también un crecimiento interanual del 36,1%. Sí quería agregarle algún dato adicional de ganancias, y lo que tenemos en slide es que
Ese crecimiento interanual del 36,1% viene dado por el ingreso en conceptos de retenciones, donde en particular tenemos en cuenta el impuesto determinado del último periodo fiscal, que generó mayores anticipos, sobre todo en sociedades comerciales. Débitos y créditos, también creemos que acá trabajamos muy fuertemente en lo que es la bancarización de la actividad comercial en la Argentina, los resultados de la Administración Federal de Ingresos Públicos, más allá de la discusión del tipo impositivo. Nosotros tenemos el set de impuestos para recaudar y a nosotros en este segmento, en este rubro, en este tipo impositivo nos ha ido muy bien. 8.776 millones de pesos, un crecimiento del 28%. Comercio exterior, el dato que tenemos para darles, hemos sido siempre objetivos cada anuncio de la recaudación y recaudamos este mes, el mes pasado, ¿no? Octubre, 8.774 millones de pesos. Eso significa una caída del 14,6% respecto del mismo mes del año anterior, ocasión en la que se recaudaron 10.269 millones de pesos. ¿Qué fue lo que, o a qué obedece este resultado? A una caída fuerte de derechos de exportación del 25,2%, porque se recaudaron 5.522 millones de pesos. Pero ¿qué tenemos como contrapeso? Un récord de recaudación de derechos de exportación con 3.251 millones de pesos, lo que significa que en los antecedentes de la gestión de recaudación no hemos tenido una recaudación de derechos de importación tan fuerte como la que hubo este mes. Creo que ahí surge claramente de nuestra exposición el comportamiento, pero como hay un récord, quería darle algunos datos importantes para tener en cuenta, sobre todo cuando está a veces en discusión los temas de la fortaleza fiscal o la fortaleza que pueda tener el Banco Central. Los rubros que más generaron recaudación producto del crecimiento de los derechos de importación son vehículos, tuvo un crecimiento interanual del 93,4%, vehículos, automóviles importados. Esto quiere decir que de los 144 millones de pesos que se habían recaudado el año pasado, se creció en vehículos importados a 278 millones de recaudación. El otro rubro que creció mucho es máquinas y aparatos, material eléctrico, de un crecimiento del 28,7%. Aparatos y artefactos mecánicos, un crecimiento del 13,3%. Plásticos y manufacturas, que crecieron al orden del 19,3%, e instrumentos y aparatos de óptica, que crecieron al 15,8%. Vuelvo a repetir, estos son los principales componentes por los cuales hubo un récord de derecho de importación, se movilizó obviamente a sectores, más allá de los vehículos importados, el resto a sectores de la industria local, que son los que sostienen en gran parte ese resultado de seguridad social de puestos de trabajo. ¿Sí? Orientó fundamentalmente el incremento de la recaudación de derechos de importación hacia los sectores de industria, de la industria nacional, manufactura, y por otro lado también ha repercutido en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Otro dato que también vale la pena resaltar en cuanto a los sistemas de controles que tenemos nosotros es el relativo a los movimientos que se viven en estos días de consumo con tarjeta de crédito. De acuerdo a los registros que nosotros recibimos de consumos con tarjeta de crédito y tarjeta de débito, los dos, durante el mes de octubre, avalando el crecimiento y sobre todo el impuesto al valor agregado, en el mes de octubre, de acuerdo a la información que vamos disponiendo, hubo un récord de consumo
con tarjetas de débito y crédito, que asciende a unos 480 millones de dólares. Si eso le sumamos los 700 y algo millones de dólares de dólar ahorro y dólar turista, hubo aproximadamente unos 1.100 millones de dólares que se motorizaron. ¿Qué motorizaron? Obviamente, compras al exterior, porque no se trata solamente de casos de ciudadanos que viajan al extranjero. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy está el Cyber Monday, que da cuenta del 2 y 3 de noviembre de compras que van a llevarse adelante, que en general se trata de productos del exterior, que han ingresado al mercado, productos terminados. Pero también hay un porcentaje muy importante de compras de ciudadanos que están en la Argentina, que no han viajado al exterior y que consumen a través de tarjetas de crédito y realizan esas compras. Esto lo que marca es, de alguna forma, la mecánica de por qué creció, por un lado, el IVA y cómo fue el desarrollo del IVA, que llegó a un guarismo importante, porque hubo un consumo importante en este mes, sobre todo en consumo con tarjeta de crédito, y por otro lado, cómo se presentaron los derechos de importación. Yo la veo a la periodista muy preocupada, no entendiendo algo. Hemos sido, me parece que suficientemente claros. Si hay alguna pregunta, no hay, la leemos al final, pero después la va a atender el asesor, no hay ningún problema. Mañana creo que hay otro día, o la semana que viene hay otro día, el Cyber Black o el Black. Es otro esquema de promoción de ventas por Internet, que son los que dinamizan fuertemente el consumo. Estoy convencido de que el impuesto al valor agregado del mes de noviembre va a resultar también auspicioso, al igual que el mes de diciembre. Sepamos que los consumos del mes de noviembre el IVA se va a cancelar en el mes de diciembre, y esto nos va llevando en un camino bueno a cumplir con la meta de recaudación. Si uno analiza que la meta fijada para la FIP es de 1.481.735 millones, ese billón, nosotros ya hemos recaudado 1.263.425, lo que queda por recaudar son algo así de aproximadamente a razón de 110 por noviembre y 110 por diciembre. A la meta ya se llega. Indefectiblemente ya se llega. Fíjense que hoy estamos con un excedente de recaudación de 41.161 millones de pesos. En definitiva, creo que la gestión de recaudación de nuestra organización y de cómo se comportó, sobre todo el mercado local, teniendo claramente, estando totalmente convencidos que por ahí el contexto internacional, los precios y algunos otros conceptos no han ayudado. Sin embargo, me parece que a nuestro país le va a ir bien, más allá del contexto económico internacional. Hay una fuerte riqueza de la Argentina que está, en cualquier momento puede generar un fuerte crecimiento, está en condiciones de generar una explosión económica positiva. Obviamente, los commodities, el precio de los commodities internacionales no ayuda. Hoy evalué cómo estábamos con el stock de soja, de trigo y de maíz en la República Argentina. Hicimos una tirada por sistemas y en soja hoy hay unas 19 millones de toneladas, cerca de 20 millones de toneladas.
representan, al cálculo de valor de hoy, la tonelada $367, unos 7.262 millones de dólares. De trigo, 7.262 millones. De nada. En trigo hay unas 9,5 millones de toneladas, valorizadas a un cálculo sobre $230 la tonelada. Estamos hablando de 2.200.000 millones de dólares que estarían disponibles también para ser comercializados. Y después en lo que es el stock de maíz, 21 millones, lo que significaría 3.500 millones de dólares, valorados a unos $165 la tonelada de trigo. Eso significa que hay un total de dólares en stock de soja, de trigo y de maíz de 12.000 o de 13.000 millones de dólares. Es decir, la Argentina tiene un potencial en función del stock de soja, trigo y maíz de ingresar en breve unos 13.000 millones de dólares para fortalecer seguramente las reservas del Banco Central. Dato que análisis de stock granario seguramente desde el área de prensa nuestras les van a poner a disposición. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, disculpen. Después hacemos las aclaraciones. Primero le voy a ceder la palabra al secretario de Hacienda para que haga su exposición también y después pasamos a la pregunta para todos. Muy bien, para pasar las preguntas voy a ser breve. De alguna manera, como ya venía mencionando en cada uno de estos meses, los números concretos positivos que el señor administrador ha anunciado, que fueron de un crecimiento de un 28% superior al mes mismo del año anterior, una recaudación acumulada de 1.263.000 millones de pesos, que se mantienen arriba del 30%, con el 31,7% superior al acumulado del año pasado. El IVA, fundamentalmente el DGI, con el 38,4% de incremento, ganancias también con su 36,1% de incremento, y aporte y contribución a la Seguridad Social con un incremento del 32,8%. Fundamentalmente están diciendo que es el fruto de una actividad que permanece en lo que es, y perdón la redundancia, o la actividad interna, que a pesar de indudablemente los factores que tenemos todavía adversos, que son precios y situaciones de nuestros socios principales internacionales, que es en cuanto a la compra de nuestros productos, estamos llevando adelante una política que tiene su consecuencia en este incremento de la recaudación impositiva, lo que nos permite continuar en nuestras políticas activas y de inclusión social fundamentalmente, y la permanencia de la producción nacional en lo que es a la actividad interna. Esto es, sin ninguna duda, una reiteración de lo que venimos observando y es consecuencia de la política del Gobierno Nacional, que deviene desde Néstor Kirchner a la actualidad de Cristina Fernández. También cabe mencionar, y en esta misma línea, y es una denotación más todavía de lo que es la permanencia de la actividad privada, el comercio, el consumo, el empleo, en lo que se refiere a la recaudación que en forma automática le pertenece a las provincias, pero el Estado la recauda y en forma automática diariamente se transfieren a las provincias. En lo que se refiere a los recursos justamente de origen nacional, que es la coparticipación y los específicos, el crecimiento fue nada menos que 34,2% superior al mismo mes del año pasado. O sea, estamos hablando de un número superior inclusive al que
percibe la nación y que lógicamente el de la nación está afectado por lo que dijimos, un tema que es de comercio exterior. A lo que son el acumulado, el crecimiento se mantiene en un 36,1 con respecto al 2014 en lo que va a las provincias. ¿Qué significó eso en la práctica? Que a las provincias en lo que va de este año recibieron nada menos que 89.269 millones de pesos más que el año pasado. Gracias. 80 millones por tarjetas de... Es dólares, ¿no? De dólares, sí. De dólares. Sí, esos son... Mire, por tarjeta de crédito son 3.700 millones, que son unos 387 millones de dólares. Pero sumamos el consumo con tarjeta de débito y se fue a 480 millones de dólares. Perfecto. La otra pregunta... 480 millones de dólares. Perfecto, gracias. La pregunta es esto. ¿Gran parte de estas divisas ya fueron pagadas o son compromisos futuros? Porque cuando se paga con tarjeta o a usted le registra ya como ya pagado. Y lo que pasa es que nosotros controlamos consumo. O sea que no... Entonces, es un tema que debería consultarlo en el Banco Central. Okay, perfecto. En líneas generales, es el consumo con el cual nosotros controlamos y cotejamos desde el punto de vista fiscal la futura declaración y el posicionamiento de cada contribuyente. Y sobre todo es un dato muy importante que lo debe tener en cuenta en otros organismos del Estado para evaluar las conductas de los contribuyentes. Pero este no es un informe de naturaleza cambiaria que se lo da el Banco Central. La otra pregunta Siempre les sirve a ustedes, como siempre hemos tratado de ser lo más amable posible, brindarle toda la información gerencial, estratégica, no afectada por secreto fiscal, para que los periodistas puedan hacer su trabajo. Ok, en noviembre y diciembre generalmente tanto el dólar ahorro como el dólar por viaje suele incrementarse los pedidos. Y la compra con tarjeta de crédito. También, supongo. Y sobre todo, por eso les digo, ahora hay muchas promociones a nivel local o a nivel internacional. Entonces, por ahí usted, yo... generacionalmente no estamos tan habituados a los grandes descuentos en cadenas internacionales. Pero sí yo le voy a decir que bueno, generacionalmente hay un sector de la sociedad que consume mucho, sobre todo teniendo en cuenta las grandes ofertas que se dan en el mercado internacional. Y lo que se ha podido dar es que el gobierno nacional ha permitido darle disponibilidad para que los sectores, sobre todo los sectores medios, sectores medios altos, puedan consumir, estando en la Argentina o estando en el extranjero, a través de la tarjeta de crédito. La pregunta que voy a hacerle es respecto en tanto el dólar ahorro como el dólar para viajes, suele por razones estacionales incrementarse la demanda en noviembre y en diciembre. Exacto. Ya dijo usted que fue un récord lo del mes pasado, que fue de casi 700 millones. ¿Tiene previsto la FIP que esto se puede incrementar? Noviembre no tanto. ¿Y diciembre? Diciembre sí. Pero también le hemos dado... La pregunta. Pero ya se hizo una, déjeme responderle. No, porque está vinculado con eso. ¿Y habrá limitaciones por parte de la FIP en la demanda? Mire, gracias. No, yo lo que hemos visto lo que estuvimos viendo hasta ahora, no tenemos limitaciones ni instrucciones de cambiar el mecanismo de trabajo que tenemos. Bueno, obviamente los contribuyentes tienen que estar en regla. Pero me parece que hoy me detuve bastante en cuantificarle qué significa en términos de divisas el stock de soja, maíz y trigo. Son 13.000 millones de dólares. Pues no se puede preocupar en función de cuánto puede llegar a consumir el ciudadano argentino, la clase media, pero sepa que en algún momento, o bien por mejora de precios a nivel internacional, o bien por movimiento propio de la actividad económica, esos 13.000 millones de dólares van a terminar ingresando a la República Argentina. Mire, yo la verdad siempre gestioné sobre
sobre datos reales. No consulto oráculos, ni adivinadores, ni practico ninguna religión que me permita a mí adivinar qué va a pasar en diciembre. Si yo hubiera escuchado siempre a todos los representantes de los oráculos económicos en la Argentina, jamás hubiéramos podido salir, tanto quien le habla como el equipo técnico que está al frente de la AFIP, exitosos en nuestra gestión, que es cumplir con la meta de recaudación. Si yo hubiera permanentemente escuchado los términos en los cuales se volcaba hacia dónde iba a estar el país, año tras año. Y mire, me trajo Néstor Kirchner en el 2004, trabajé como director general de aduanas y trabajé en las 3 presidencias, 2 al frente de la AFIP, y siempre he escuchado, y respeto las opiniones de los profesionales, pero nunca escuché, bueno, la Argentina va a estar mejor. Estaba más o menos porque había viento de cola, y que siempre iba a estar la situación muy difícil. Y en algunos momentos hasta les dije, uy, la verdad que el año, de acuerdo a los precios internacionales, viene difícil. La verdad que si hubiera creído todo lo que se decía de lo mal que iba a estar el país en todos estos años, yo la verdad le tendría que haber dicho, mire, no sigo porque no voy a poder cumplir con las metas que me fijaron. Y fueron todos los... No hubo un solo año que hubo un auspicio de buen desarrollo económico para el país que digan, Echegaray, le va a ser más fácil este año, porque el país le va a ir bien. No, nunca dijeron eso, jamás. Y sin embargo, nosotros seguimos trabajando por convicciones, con el tecnicismo y el profesionalismo que caracterizó la organización. No hubo ningún mes en el que no hayamos podido cumplir con la recaudación. Mirá, no, que el impacto del aumento de precios, todo lo que digan lo que digan. Lo cierto es que hoy el impacto, mida por donde lo quiera medir, hemos logrado, aún en un contexto internacional, cumplir con los objetivos de los presidentes, dotarlo de los fondos necesarios para llevar adelante las políticas públicas. Y esta organización, en ese sentido, en vez de escuchar tanto a la previsión de futuro, fuimos a trabajar sobre la realidad económica. ¿Qué va a pasar en diciembre? Yo la verdad, no le puedo dar la respuesta. Me encantaría, pero no soy adivino. No, bueno, pues yo lo que... ¿Sabe qué? Su pregunta es libre, su opinión también, pero le estoy diciendo lo siguiente. Mire, nosotros tenemos que recaudar 1.4 billones de pesos. Le estoy diciendo que mínimamente, así como este mes juntamos 134.417 millones de pesos, y este año todos los meses estuvimos arriba de los 110.000 millones de pesos, creo que no hubo ningún mes. Nosotros deberíamos recaudar en noviembre 110.000, en diciembre 110.000 más, y ya estaría cumplida la meta presupuestaria. Esta organización lo que le puede decir al presidente de la Nación y a la presidenta de la Nación y a los periodistas es que la meta de recaudación se va a cumplir. Que este mes, pasame la última pantalla, a este mes ya tenemos un excedente, no sé si lo alcanzás a ver, de 41.161 millones de pesos. Mejor estimación que esta no podemos realizar. ¿Está bien? Bueno, volvé a preguntar, no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a responder lo que quieran. En noviembre creo que te lo he manifestado, salvo también influye el contexto electoral, un proceso electoral donde la gente por ahí busca dolarizar carteras, pero lo cierto es que va a haber un consumo, como si se presentara lo mismo, estaríamos con un consumo alto en diciembre. Pero también hay que tener en cuenta que, creo, hoy escuché que ya no están, los pasajes se han incrementado, y por ahí los sectores medios que vinieron todos estos años pudiendo establecer un mecanismo de
de salidas al exterior distinto al que venían teniendo, opten otros caminos. Pero es muy difícil evaluar la conducta de cada familia, hacia dónde irá en el tema de consumo con tarjeta de crédito, débito, en divisas. Sí, lo que está claro, que hoy cada día se consume más a través de la web. Y sí, lo que está claro, que para nosotros también es una dificultad controlarlo, y también está claro que hay promociones, campañas que llegan muy fuerte a la sociedad y que habilitan fuertemente los consumos o impactan en la toma de decisión de una persona. Bueno, son mecanismos nuevos donde la sociedad va cambiando y la administración tributaria tendrá que ir rotando y aplicando tecnología e inteligencia para poder cumplir con sus objetivos de recaudar los impuestos. Después no se hace nada si no hay impuestos. Bueno, sí, se puede hacer algo, a veces se piden créditos al exterior, que pues, generalmente terminan hipotecando a futuro, ya lo hemos vivido, pero lo bueno es tener una recaudación fuerte, poder llevar adelante las políticas del Estado Nacional, bancar al Estado Nacional, como se dice generalmente, con recursos genuinos. Estos años nos hemos dedicado a ser especialistas en obtener recursos genuinos para las políticas de Estado. Belén Escobar, DNA. Sí, quería hacerle una consulta respecto de la propuesta de Scioli de eximir al pago de medio aguinaldo de ganancias y a su vez también quería saber cómo impactarían las cuentas públicas el hecho de que se revean las retenciones al campo. O sea, ¿qué impacto tendrían esas dos medidas en un eventual gobierno de Scioli para las cuentas públicas? Bueno, hemos trabajado cada una de las medidas con el candidato de nuestro espacio, con Daniel Scioli. Bueno, él también lo ha manifestado. El medio aguinaldo no es un impacto mayor, es ínfimo. Sí, lo que teníamos calculado fuerte son los 17.269 millones de pesos anuales, que significa, como hizo la propuesta Daniel Scioli, la propuesta concreta, de elevar el piso a partir del cual se paga ganancias a 30.000 pesos. Eso significa que ningún trabajador en relación de dependencia, eso significa que ningún jubilado que gane menos de 30.000 pesos va a pagar impuestos a las ganancias. Después va a haber una reformulación de la escala para hacerla un poco más progresiva, pero el monto de ese esfuerzo fiscal es de 17.269 millones de pesos. Y por otro lado, la devolución del IVA, que a jubilados, que son unos 3,5 millones, jubilados y pensionados, al plan Progresar, que eran 790.000, a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, que eran unos 3.600.000, y a los trabajadores de casas particulares, que son unos 540.000. El costo fiscal es de unos 12.500 millones de pesos. Fíjense que es 12.500, redondeando serían unos 30.000 millones de pesos. Se trabajó sobre la base del excedente de la recaudación. Fíjense, el mes pasado nosotros estábamos en 33.000 millones de pesos de excedente de recaudación, entonces se dijo, bueno, se trabajó muy prudentemente sobre la base de la seriedad de las cuentas públicas y lo posible, ¿sí? No arriesgar al vacío, sino tomar medidas sobre lo posible, con una visión o un matiz, obviamente, con el perfil propio y la impronta que le quiere dar Daniel Scioli a su mandato presidencial. Entonces, esta es la propuesta, y en cuanto a la eliminación de los derechos de exportación, nosotros teníamos que en lo que es economías regionales, trigo, cebada y maíz, es de aproximadamente unos 12.000 millones de pesos la caída de derechos de exportación. Por el otro lado, había una propuesta adicional
de bajar los derechos de exportación para soja y sus derivados, en principio aceites, de 35 a 25, que significarían unos 15.000 millones de pesos. La realidad también es que esta modificación en la ecuación de recaudación viene también de la mano de los precios de los commodities. No es lo mismo hablar de soja 300 que de soja 600. Pero además genera una dinamización muy importante de la economía regional, de la economía en general. Le estoy hablando que en divisas nomás, al tipo de cambio, a los valores de hoy, como les mostré en el stock, como les comenté en el stock de granos, cereales y oleaginosas, simplemente soja, maíz y trigo, sin manufactura, hay unos 13.000 millones de dólares. Entonces, hay una serie de medidas que en función del contexto económico internacional, el candidato Daniel Scioli le está proponiendo a la sociedad. Pero por sobre todas las cosas, con la impronta propia de la razonabilidad y la prudencia de no afectar las cuentas públicas para poder sostener las políticas en favor de los intereses de los que menos tienen. Que en definitiva es lo que representamos. Y es la propuesta, o llámele modelo, o llámele proyecto, póngale el término que quiera. Esa es la propuesta elaborada sobre la base de un trabajo muy profesional. No son, digamos, toma de decisiones que se van a poner en práctica sin un conocimiento certero de la prudencia en el manejo de las cuentas públicas. Y el profesionalismo. Profesionalismo sobre todo volcado en función de los intereses que Daniel Scioli aspira a representar. Creo haber hecho una exposición sobre un tema propio de la función de un candidato que representa nuestro espacio. Tampoco le he puesto el ahínco de hacer una fuerte campaña o encendida campaña en este contexto. Gustavo Rodríguez Plata. Buenas tardes, Yegaray. Dos preguntas puntuales sobre la población económicamente activa, una general y una en particular. La en general es, cuando uno recibe los números macro, también la gente necesita entender lo siguiente. Cuando usted habla de tarjeta de crédito, dólar ahorro, IVA, yo lo que le quiero preguntar es si estos números guardan una relación con el real incentivo para la gente común, en la vida diaria, sí, porque estos números macro parece como que fueran muy importantes, pero en realidad, en los aspectos de todas estas variables y la realidad económica, ¿existe una real mejora para el ciudadano? Punto uno. Punto dos. Yo sé que los sectores piden, me acuerdo de Mujica cuando dice, cuando estás acá, todos piden, el presidente de Uruguay. Y esta en particular tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Le pregunto si es verdad, y se refleja en la recaudación, que el trabajador, el contribuyente de cierto nivel, resigna horas de trabajo porque dice, no voy a trabajar hasta este punto porque después lo que sube baja. O sea, en vez de ganar, pierdo de ganar. ¿Cómo es exactamente ese mito que existe al impuesto a las ganancias? Las dos respuestas que puedo brindarle a las cuestiones que plantea. La primera, generalmente los sectores medios son los que generalmente consumen productos comprados en el exterior o viajan al exterior. Usted me pregunta, de la población económicamente activa, los trabajadores, los que menos tienen, ¿consumen con tarjeta de créditos productos del exterior? Le tengo que decir que no. ¿Son los intereses a los cuales generalmente representamos nosotros? Sí. Ahora bien, gobernamos para todos, para los sectores bajos, los sectores medios, para los sectores altos. Gobernamos para todos los argentinos. En ese contexto, los sectores medios, cuando llegan a un determinado estándar
económico, entran a exigir nuevas demandas. Y a veces esas nuevas demandas se pueden satisfacer y a medida a veces hay que ir administrándola. Lo que vamos haciendo es poner en conocimiento que esas nuevas demandas de los sectores medios las estamos administrando y estamos pudiendo llevarlas adelante. Sin perder de vista las demandas de los sectores más bajos, los más desprotegidos, los que queremos que lleguen precisamente a ese nuevo estadio. Después me voy a permitir sobre el final hacer una reflexión quizás más vinculada a nuestro partido político, el peronismo, ¿no? En cuanto a impuesto a las ganancias, pagan hoy 1.098.000 personas. Si usted mira la cantidad de trabajadores, 1.058.633 personas. Si usted mira la cantidad de trabajadores que hoy pagan impuesto a las ganancias, está cercano al 10% de los que están en blanco. Ahora bien, la propuesta de Scioli está llevando a que en vez de pagar 1.056.000 personas, o 58.000, paguen 481.233. Es decir, que solo pague el 4,5%. A ver, si uno toma en cuenta lo que usted me decía, si es un mito, una realidad, tengo que decir que también a veces la construcción de la información lleva quizás a una persona que está vendiendo revistas a interpretar de que él paga ganancias, o a un trabajador por cuenta propia, un monotributista, pensar que a él también le afecta ganancias, y lleva por ahí a un mozo que tiene un salario que le permite simplemente vivir, pensar que paga ganancias, y cualquier descuento que ven en el recibo del sueldo por la construcción de la información, esa persona pensó que pagó ganancias. El dato duro es este, no es que pagan más personas, y la propuesta es que paguen menos todavía. No pude seguir bien la visión que manifestó el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica. Pero lo que le puedo dar es un poco, bueno, mi pensamiento en función de los intereses que defendemos desde el Partido Justicialista. Y es como el círculo virtuoso de los votantes, ¿no? Cuando un país es administrado por un gobierno pro mercado, muy fuertemente involucrado en la defensa de los intereses empresariales, o fuertemente ortodoxo en algunos aspectos, generalmente, como ha ocurrido en la historia de muchos países del mundo y también de la Argentina, se generan sectores sociales con menos ingresos, porque por ahí prima mucho más el interés empresarial que el del trabajador. Eso en la Argentina ha generado siempre que después esos sectores se conviertan en mayoritarios y terminen votando al peronismo. El peronismo después en ese círculo virtuoso ha buscado y va a seguir buscando el ascenso social y lograr que la gente que ha quedado afuera, producto de las políticas muy ortodoxas, ultraliberales de mercado, sin pensar en el Estado presente para los más desprotegidos, sin que el Estado pueda corregir, lo que cuando llegan los gobiernos peronistas buscamos que lleguen a los sectores, que lleguen a convertirse en sectores medios altos. Obviamente cuando llegan a sectores medios, aquellos que venían de abajo, tienen otras demandas y por ahí en ese círculo virtuoso toman otras decisiones, otros rumbos. La inteligencia de la propuesta de Scioli es quebrar ese círculo de volver siempre hacia atrás e ir para adelante. Y creo que las propuestas que hemos elaborado nos van a permitir el próximo 22 de noviembre quebrar ese círculo de volver para atrás y seguir para adelante, lograr que los sectores medios puedan seguir satisfaciendo sus nuevas demandas, darle respuesta a esas demandas. Por eso están estas propuestas.
Y son propuestas contundentes, elaboradas profesionalmente, preservando por sobre todas las cosas la defensa de los intereses de los que menos tienen, porque son cuentas donde se han administrado y evaluado las cuentas públicas de forma tal de no dejar de lado las políticas activas para los sectores más desprotegidos. Y ese es el camino que tomamos. No podemos mostrar que vamos a hacer otra cosa. Podemos mostrar lo que ya hicimos y podemos mostrar que en el futuro lo que vamos a hacer siempre va a estar bajo el pensamiento de la defensa de los intereses que siempre defendimos. Muy bien. Roberto Pico, Agencia DIN. Roberto, Perdóneme. si hablamos de independientes, sabes que Buenas tardes. estamos mal. Bueno, discúlpeme, creo que le tocó a usted poner la cara en este tema, ¿no? ¿En qué cara? ¿En qué A sentido? ver, durante 4, 5, 6, 7 años escuchamos que bajar retenciones y que todo esto que propuso Scioli era desfinanciar el Estado. Si yo no hice mal las cuentas, son 85.000 millones de pesos el total de rebajas que han propuesto. ¿Me sacás Eso daría... Ese no es el número. ¿No? No. Y 17.000 Ahora ganancias. lo corrigen, no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a la pregunta. No, porque digo, sería entregar un 5% de recaudación por mensual, más o menos. Entonces la pregunta es, primero, el ministro Kicillof nunca le pidió a usted un plan tan razonable y profesional como es este, que se hubiese solucionado los problemas, porque ustedes acá le están dando solución a ganancias, a retenciones, o sea, a todas las demandas, con un 5% de recaudación. Y la segunda pregunta sería si los 13.000 millones de dólares que usted dice que están en valor en manos de del sector agropecuario, ¿es un número razonable por la época del año, por las características, o también usted cree que hay algún componente de especulación? El componente es de precio, llámelo especulación o no, con la soja 300 y si repasamos valores, a ver si lo tengo acá a mano. Los valores obviamente no son valores de otros años. La soja 367 la tonelada, el trigo a 230 y el maíz a 165. Puedes llamarlo especulación o no querer vender a un precio bajo, o el contexto internacional no es atractivo. Es eso, es una toma de decisión económica. Pero lo importante es saber que está. ¿Sabe cuántos años se tardaron en saber que está? Construimos desde esta organización una serie de desarrollos informáticos y estableciendo una serie de obligaciones sobre los contribuyentes que hubo que lograr que la empiecen a cumplir para poder saber este dato, que si usted busca los anuales de Secretaría de Agricultura, del Ministerio de Economía de otros años, eran todas estimaciones o cálculos sobre la base de rendimientos. Estos son datos duros. Falta lo que está en negro no declarado, obviamente, que habrá, lo habrá. Y en eso la administración tiene que mejorar. Volviendo al tema de cuánto es el importe de las propuestas que formula Daniel Scioli. Son, ¿cuánto dijo usted? 80 y... Son 59. Bueno, fíjese, primer dato saliente. ¿Cuánto tenemos hoy de... Por eso decimos que son propuestas muy prudenciales, muy técnicas y muy elaboradas. ¿Cuánto es el excedente que tenemos hoy de recaudación? Nuevamente la pantalla, por favor. 41.000, quiero dar el número exacto, la última. 41.161 millones de pesos de excedente. Contra 59. Es una propuesta, vuelvo a insistir, prudente, razonable y establecida con un objetivo claro y concreto: dinamizar fuertemente el mercado independientemente del contexto no tan positivo que tenemos de precios en el comercio internacional. Otro tema, nosotros nos encargamos de la recaudación. A mí me tocó ser un hombre de los presidentes que juntaba los recursos.
siempre di mis opiniones sobre la política fiscal porque siempre me habilitaron a darla. Y cada vez que la he dado en el seno propio de la toma de decisiones del gobierno. Lo que pasa es que comparto la visión de que integro un proyecto colectivo. En los proyectos colectivos no se puede pensar que se va a hacer lo que uno quiere. Yo puedo proponer, pero en definitiva pertenezco a un proyecto colectivo. Integro el Consejo Nacional del Partido Justicialista. ¿Cómo no voy a acompañar en un proyecto colectivo al justicialismo? Donde puedo tener una visión distinta a veces en aspectos fiscales. La he tenido, y hasta algunas han sido públicas, Pico. ¿Vos te acordás cuando hablamos del tema de bienes personales? Que yo decía, bueno, en los valores que estamos, propusimos una modificación, considerar pago piso de bienes personales arriba de los 2,5 millones de pesos, pero ir por la evaluación de mercado, porque había mucha trampa en el pago de impuestos a los bienes personales. Bueno, después tuve una respuesta, también tuve una visión muy distinta en lo que fue impuestos internos, en el tema automotor, o he tenido siempre miradas particulares en cuanto a los pagos a cuenta en general, en todos, las medidas que se tomaban de carácter transitorio, que sean transitorios, pero la verdad es que creo, sin duda alguna, que el proyecto político, el modelo que se ha implementado es colectivo y del cual participo. Trato de tener las discusiones puertas adentro del gabinete y si alguna, bueno, como estas que te he comentado, han salido a la luz, bueno, han sido producto de que, bueno, de la charla, del debate, del fragor político, no más que eso. Y la verdad que me siento orgulloso de haber acompañado este proyecto político, este modelo, porque los resultados son exitosos, independientemente de la valoración que se haga en otro aspecto, son exitosos. Y quizás la propuesta con la que trabajamos, acercándole datos, números y mecanismos de solución para la próxima etapa, Daniel Scioli, sobre la base de la prudencia, del profesionalismo, de mantener las cuentas públicas en orden, de no tener que recurrir desesperado a la financiación internacional, sino de hacer reformas positivas y seguir pensando en los ingresos genuinos que son la esencia de esta recaudación, la esencia de esta organización, es la esencia de nuestro trabajo, darle recursos genuinos a los presidentes. Estamos en las antípodas de aquellos que piensan que las soluciones vienen de la mano de pedir financiamiento internacional, independientemente de la tasa y demás. ¿Se pueden pedir? Hay que pedir para determinadas obras. No, totalmente de acuerdo, pero las políticas activas se tienen que llevar adelante con prudencia en los fondos genuinos con los que se disponen. Soy de la idea de que la Argentina está para dar un salto adelante, no un salto al vacío. ¿Una pregunta más? No soy candidato. Si lo fuera, no, mire, perteneciendo a un espacio colectivo, no, todavía no he podido hacer. Quizás en alguna ocasión sea edil o concejal del municipio de Tigre. Muy bien, buenas tardes a todos. La conferencia.